Okay, first of all, I know the history behind the WNBA. I know that both of those cities have had teams before and they got us where we're at, so I'm thankful. ¿Qué pasaría si un simple comentario contra los árbitros terminara convirtiéndose en una guerra abierta contra toda una liga? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sophie Cunningham, una jugadora que jamás imaginó que unas pocas palabras en redes sociales la pondrían en el centro de una tormenta que hoy sacude al baloncesto femenino. Imagina estar viendo un partido de tu equipo favorito y notar que los árbitros toman decisiones extrañas, inconsistentes, casi imposibles de entender. La mayoría de nosotros se quejaría con amigos o escribiría un comentario en redes. Pero, ¿y si expresar esa frustración te costara miles de dólares y te pusiera en la mira de los directivos de la liga? Sophie vivió esa realidad. Lo que comenzó como un desahogo en TikTok terminó destapando algo mucho más profundo. Años de descontento oculto, decisiones arbitrales cuestionadas y un sistema de silenciamiento que pocos se atrevían a señalar. Lo que Sophie no sabía era que, al hablar, no solo estaba arriesgando su bolsillo, sino que estaba abriendo la puerta a una batalla que podría redefinir el futuro del baloncesto femenino. Todo comenzó de la manera más común posible. Sophie, frustrada después de otro partido lleno de errores arbitrales, decidió hacer lo mismo que hacen millones de fanáticos cada día: abrir su TikTok y dar su opinión sin filtros. No grabó un largo discurso ni preparó un comunicado oficial. Simplemente escribió lo que pensaba, una sola palabra dirigida a los árbitros: inútiles. Parecía un desahogo pasajero, un comentario que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero en cuestión de horas, la WNBA reaccionó con dureza. Una multa inmediata de $500 cayó sobre ella, enviando un mensaje claro: hablar de esa manera contra el arbitraje no sería tolerado. Para muchos jugadores, ese castigo habría sido suficiente para pedir disculpas públicas, borrar el video y seguir adelante. Pero Sophie no era como los demás. En vez de retroceder, tomó la multa como combustible. Esa sanción no cerró la conversación, la encendió aún más. Lo que parecía un incidente menor estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento mucho más grande. Cualquier otra jugadora se habría quedado callada después de recibir la multa. Pero Sophie decidió hacer exactamente lo contrario. En su podcast, lejos de retractarse, defendió sus palabras y fue aún más allá. Allí reveló algo que la liga jamás quería que saliera a la luz: el malestar generalizado entre las jugadoras por los estándares arbitrales. No era solo ella. Había muchas voces inconformes que preferían guardar silencio por miedo a represalias. Sophie fue la primera en decirlo en voz alta, y lo hizo frente a miles de oyentes. La respuesta de la WNBA fue inmediata y todavía más dura. Una nueva multa, esta vez de $1,500, se sumó al castigo inicial. En total, ya debía $2,000 solo por expresar lo que pensaba. Lo irónico es que estas sanciones, en vez de silenciarla, terminaron convirtiéndola en símbolo de algo más grande: la jugadora que se atrevió a decir lo que muchas callaban. Y lo que vino después, nadie en la liga lo esperaba. Lo que la WNBA no previó es que el intento de silenciar a Sophie encendería una ola de apoyo sin precedentes. Esa misma noche, las redes sociales explotaron. El hashtag #SupportingSophie comenzó a circular, y en cuestión de horas ya era tendencia mundial. Fanáticos de todas partes compartían el mismo sentimiento. Sophie había dicho en voz alta lo que ellos llevaban años pensando. La frustración con los árbitros no era un secreto, pero hasta entonces nadie se había atrevido a enfrentarlo de manera tan directa. Las muestras de apoyo no tardaron en convertirse en acciones concretas. Aparecieron campañas de GoFundMe para cubrir sus multas, y el dinero llegó tan rápido que en cuestión de horas ya se había alcanzado la meta. Al mismo tiempo, miles de firmas se reunieron en peticiones que exigían transparencia y una revisión seria del arbitraje. La indignación no solo era por Sophie, sino por la desigualdad evidente. Mientras ella recibía multas por hablar, jugadoras como Caitlin Clark habían sufrido golpes brutales en la cancha durante 2 temporadas sin que hubiera sanciones ejemplares para quienes las agredían. La diferencia era tan evidente que los fanáticos no estaban dispuestos a callar.
De repente, lo que parecía un castigo aislado se transformó en un movimiento. Y cuanto más intentaba la liga apagarlo, más fuerte ardía. Para entender por qué la reacción contra Sophie causó tanto ruido, basta con mirar a la NBA. Allí, jugadores como Draymond Green han construido parte de su carrera no solo con su talento en la cancha, sino también con su honestidad brutal. Y si hablamos de Charles Barkley, su fama se disparó justamente porque jamás tuvo miedo de decir lo que pensaba, incluso si incomodaba a los directivos o a los árbitros. En la NBA, esa franqueza no solo se tolera, sino que se celebra. Forma parte de la identidad del baloncesto. Los fans esperan escuchar opiniones sinceras, discusiones fuertes y críticas abiertas. Esa autenticidad es lo que mantiene viva la conexión entre jugadores y aficionados. En la WNBA, en cambio, la situación es completamente distinta. Aquí, hablar demasiado puede costarte caro. Sophie lo vivió en carne propia cuando, después de sus comentarios, un directivo se le acercó delante de todo su equipo y le lanzó una advertencia escalofriante. Te van a multar otra vez. Ya no era simplemente una multa por un comentario en redes sociales, era un mensaje directo y claro. La liga tenía límites muy estrictos para la libertad de expresión, y quien los cruzara pagaría las consecuencias. Lo que la WNBA no imaginaba era que este intento de control terminaría generando el efecto contrario. En comunicación existe un fenómeno conocido como el efecto Streisand. Cuando intentas ocultar o silenciar algo, lo único que logras es que se difunda todavía más. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Sophie Cunningham. La intención de la liga era castigarla para dar un ejemplo y evitar que otros jugadores siguieran su camino. Pero las multas, lejos de apagar la polémica, amplificaron su voz. Ahora no era solo Sophie contra el arbitraje, era una conversación nacional sobre la transparencia y la justicia en el baloncesto femenino. Las comparaciones se volvieron inevitables. Los fans recordaron jugadas violentas que habían quedado impunes. La falta brutal de Marina Mabrey, el golpe de DJ Carrington que casi lesiona un ojo de Caitlin Clark, y otros incidentes que habrían terminado en expulsión inmediata en cualquier otra liga. En cambio, esas acciones pasaron casi desapercibidas, sin sanciones ejemplares. El contraste era escandaloso. Mientras las jugadoras recibían golpes peligrosos sin protección ni castigo, Sophie era multada miles de dólares simplemente por decir lo que todos veían en la cancha. Para los fanáticos, las prioridades de la WNBA estaban completamente invertidas. Era como ver a alguien ignorar un incendio en su casa mientras se preocupa porque alguien dejó un vaso sin posavasos en la mesa. Y cuanto más hablaban los fans de esas incoherencias, más difícil se volvía para la liga controlar la narrativa. Lo que Sophie puso sobre la mesa no era un berrinche por un par de jugadas mal pitadas. Era la muestra de un problema mucho más profundo. Ella misma reconoció que arbitrar es un trabajo complicado, lleno de presión y decisiones rápidas. Pero lo que denunciaba no eran errores aislados, sino una inconsistencia sistemática que afecta al juego en todos sus niveles. Cuando las decisiones arbitrales cambian de un partido a otro, los equipos no pueden ajustar bien sus estrategias. Los aficionados empiezan a desconfiar de la justicia del resultado, y las jugadoras acumulan frustración hasta explotar. Esa desconfianza se convierte en un veneno silencioso que erosiona la credibilidad de toda la liga. La comparación con otras ligas profesionales deja en evidencia lo que ocurre. En la NFL, por ejemplo, incluso después de errores históricos como el famoso no call de 2019 en el juego de los Saints, el sistema mantuvo un mínimo de transparencia. Los árbitros son analizados, criticados y cuestionados abiertamente por jugadores, prensa y aficionados, sin que eso signifique multas o silenciamiento. Esa apertura genera confianza, incluso en medio de la polémica. La WNBA, en cambio, parece haber elegido el camino opuesto: controlar el discurso en lugar de solucionar el problema. Castigar a quienes hablan, en vez de escuchar y mejorar. Y ese enfoque, lejos de fortalecer la liga, amenaza con debilitarla desde adentro. Lo que comenzó como un simple comentario en TikTok, terminó convirtiéndose en un símbolo de algo mucho más grande: la lucha por la libertad de expresión y la credibilidad del baloncesto femenino. Sophie Cunningham,
pasó de ser una jugadora multada a convertirse en la voz de una causa que miles de fans y jugadoras ya sentían propia. El problema es que la WNBA parece más preocupada por cuidar su imagen que por enfrentar la raíz del conflicto. Al castigar palabras en lugar de corregir acciones violentas dentro de la cancha, la liga transmite un mensaje peligroso. Es más fácil multar a quien habla que solucionar lo que está mal, y esa percepción, poco a poco, erosiona la confianza de todos. Las consecuencias ya se sienten. Los fans organizan colectas para pagar las multas de Sophie, firman peticiones que exigen cambios y levantan su voz en redes sociales más fuerte que nunca. Cada multa nueva solo alimenta la narrativa de que la liga prefiere silenciar antes que escuchar. El riesgo es enorme. Si los aficionados dejan de confiar en la justicia del juego y si las jugadoras sienten que no pueden hablar sin miedo a represalias, la WNBA podría perder lo más valioso que tiene: la conexión auténtica con su comunidad. En cambio, si la liga decide escuchar, reconocer errores y abrir un verdadero diálogo, esta crisis podría transformarse en el inicio de una nueva era de transparencia y crecimiento. La pregunta ahora es clara: ¿elegirá la WNBA aprender de esta lección y cambiar su rumbo? ¿O seguirá castigando la verdad hasta que ya sea demasiado tarde? Lo único seguro es que, gracias a Sophie Cunningham, el mundo del baloncesto está mirando más de cerca que nunca.